para que puedan estar presentes. Hoy vamos a continuar en esta parte en este módulo de la materia de acercándonos a los procesos productivos, los procesos de producción, pero lo estamos viendo enfocado desde la práctica. Esa misma práctica nos conlleva a tener que conocer necesariamente normativas que estuvimos viendo, el deber ser, ¿no?, de lo que sería la seguridad y higiene laboral. Hoy vamos a ver el andamiaje legal, un poquito sobre eso, ¿no? Y también el proceso de cómo surge. Pero es importante saber, o sea, situarnos como futuros técnicos, que se siente como técnico, como laburantes, ¿no? Algunos de ustedes ya están en el ámbito laboral, pero es bueno saber el andamiaje legal que los protege, en qué circunstancias estamos ahora, y bueno, cuál es el marco actual, ¿no? El marco actual. Esto está enmarcado más que todo en caracterizar bien el contexto de trabajo, el acercamiento al contexto de trabajo, que es el objetivo central de este tema. Después de nuestra primera visita a un ambiente de fábrica laboral de construcción, después vamos a ver la parte de costos de producción y vamos a ver la parte de la técnica, que es la segunda visita en esta parte de la práctica. En esta parte de la práctica, su primera práctica es la observación. Ya en las otras prácticas está contemplado otra participación más activa. La primera es acercamiento, observación, es bastante tranca. Pero en esta parte bastante tranca es conocer dónde estamos situados. Como todos los estados nacionales, hay las relaciones laborales se regulan, ¿sí? Hay una regulación donde el Estado media, necesariamente tiene que mediar entre privados y particulares. Hay distintos tipos de códigos y leyes y normativas que amparan nuestra labor, nuestra relación, y vamos a hablar básicamente de tres, ¿no? La ley de contrato de trabajo, la ley de protección del empleo y la ley de riesgo de trabajo. Con respecto a esta última, estuvimos viendo la diapositiva la semana pasada, que hablaba de higiene y seguridad, que esta es una normativa, o sea, es una ley que también tiene una normativa que va regulando en cada caso. Hay un instituto nacional y descentralizado que vela por ese funcionamiento. Estas tres leyes es el marco legal, digamos, de lo que sería el Ministerio de Trabajo, que tiene que velar por su cumplimiento, y bueno, también ahora, como vamos a ver a grosso modo en cada una de estas relaciones, también entra la parte empresarial. Bueno, con respecto a la ley de contrato de trabajo, empezando por acá, regular las relaciones laborales entre los empleados y los particulares o trabajadores. Ambas partes acá son sujetos de obligaciones y también de derechos, ¿sí?, en ambas partes. Haciendo en la ley de trabajo, en esta normativa, acá se va a abrir un pedacito de ella, en la normativa, esta se abre, tiene su proceso histórico, que también vamos a hablar un poquito de eso, ¿no?, para ubicarnos. Ahí se está abriendo. Esta es una ley del contrato de trabajo, ¿no?, que se promulgó en el año 76, ¿sí?
evidentemente tuvo muchas actualizaciones, pero hay una parte de la ley que busca, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de regulación? El contrato y relación de trabajo se rige por esa ley, los estatutos profesionales, o sea, leyes y estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo y la voluntad de las partes y los usos y costumbres. Eh, Solamente me voy a detener, ¿no? En este primer artículo con respecto a los contratos. Las convenciones colectivas de trabajo son esos acuerdos paritarios donde actúan, ¿no?, nuestras representaciones gremiales en esa mesa tripartita donde participan sindicatos, estados y empresarios. Estas convenciones colectivas tienen que ver más que todo con salario, con normativas y formas de contrato. Tiene que ver con régimen impositivo inclusive también. Estas convenciones colectivas sientan lo que hay un término que se llama jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando después de que existe o se dirime un conflicto, disculpe, cuando se dirime un conflicto, llamemos conflicto al momento en donde no hay una solución de negociación, ¿sí?, que se haga en el ámbito extrajudicial entre las partes. Cuando eso no se da porque los intereses están encontrados, ya ahí se genera un conflicto. Y para dirimir los conflictos están los poderes del Estado y están los poderes que regulan esto ante la ley. Bueno, esos poderes que se regulan ante la ley, por ejemplo en el caso laboral, que se hacen las llamadas instancias de mediación, desde hace quizás 4 décadas, 5 décadas, existe lo que se llama el famoso pacto social, ¿sí? Es una mesa tripartita entre las partes que generan y hablan estas convenciones colectivas, ¿sí? Son convenciones colectivas y se toman como jurisprudencia. La jurisprudencia, en este caso, es el antecedente que se toma cuando se resuelve un conflicto. Por ejemplo, un juez en el ámbito laboral dictaminó que dictaminó sobre la entrada laboral, cuál sería el límite permitido para decir que el empleado está en falta, por ejemplo, ¿no? O el presentismo, ¿no? Por ejemplo. Cuando eso se toma, que se dirime que un juez falla sobre eso, sobre una cuestión muy particular, en ese momento ese fallo se puede utilizar para un conflicto en otro distrito, en otro lugar. Inclusive también se utilizan fallos de cortes internacionales como sentando jurisprudencia. La jurisprudencia no se toma per se, se toma como un insumo donde el letrado, ¿sí?, el letrado, o en este caso el juez, parte para estudiar, bueno, cuál fue la interpretación de la norma. En este caso, dentro del derecho se utiliza la hermenéutica, que es la forma como se interpretan las normas, para tomar esa decisión. Entonces, esto ayuda a resolver fallos. Entonces, las comisiones colectivas de trabajo son fuentes de jurisprudencia. También está la voluntad de las partes. El Código Civil argentino permite esto, los contratos. Los contratos dentro del Código Civil y Comercial también. Se puede hacer cualquier cosa, eso es lo que les puedo decir, ¿no? Dentro del Código Civil y Código Comercial. Casi cualquier acuerdo se puede hacer. Ahora, ahí está. Muchos corren dentro del límite entre lo ético y también entre el límite de lo legal.
eh, no está un código para especificar un poquito, ¿no? La diferencia de leyes, código. Voy a tener que hacer un Jamboard para explicar esta partecita, ¿no? Un Jamboard. Voy para entender más que todo dónde tenemos que reclamar, ¿no? ¿Cómo sería el caminito para reclamar? Bueno, acá le explico esto rapidito con el tema de la escalerita o algo que se llama dentro del derecho la pirámide de Kelsen. La pirámide de Hans Kelsen. Oh, esto. Voy a poner esto, la pirámide de Hans Kelsen. Pirámide. El cuadro de texto. Pirámide de Hans Kelsen. Este se conoce. Bueno, ¿qué establece la pirámide de Hans Kelsen? Arriba de este triángulo de la norma está la Constitución Nacional de cada estado. La Constitución Nacional es la norma madre, ¿sí? No puede existir ninguna ley que esté por arriba de la Constitución. Ni un código, ninguna norma puede violar los artículos que están en la Constitución. Esta es la Constitución Nacional. Luego de la Constitución, el Poder Legislativo promulga lo que se llaman las leyes. Las leyes nacionales. Las leyes nacionales. Después de las leyes nacionales están una pirámide más abajo, por lo menos en el estado argentino, que es un estado federal, existen leyes provinciales y códigos. Leyes provinciales. Leyes provinciales. Un momentito acá. Voy a bajar un poquito más, que acá en el estado argentino están los decretos y códigos. ¿Sí? Me faltó los códigos. Decretos y códigos. Decretos, normativas, decretos y códigos. Ahí está. Leyes provinciales, ordenanzas. Y a lo último están las ordenanzas municipales, ¿sí? Leyes provinciales. Y al último de estas pirámides, las ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales. Como también reglamentos internos de la empresa, por ejemplo, están en la última parte de la pirámide de Kelsen. Este sería el caminito. Ok. No puede haber por ejemplo, una ordenanza municipal que contradiga una ley provincial de trabajo. Pero a su vez esa ley provincial de trabajo no puede pasar por arriba de alguna normativa nacional o del código civil o el código comercial o algunos decretos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, acá en este punto es que se lo va a marcar en rojo, ¿no? Acá en un punto. No puede estar por arriba de las leyes nacionales y ninguna ley nacional puede estar por arriba de la Constitución.
Acá en este punto que acabo de marcar es que en un estado federal como el argentino eh, suelen suceder eh, diatribas o conflictos que entre leyes provinciales y los nuevos códigos, las nuevas normas. Y ahora vamos a ver uno de los puntos que está más adelante. Suele estar, y la forma de dirimir el conflicto lo hace el Poder Judicial, ¿no? En sus instancias, que pueden ser instancias nacionales, instancias federales o instancias provinciales, que son los que dicen, bueno, la interpretación de la norma va a lugar, la provincia tiene razón o el Estado Nacional tiene razón. Entonces, cada, cada tribunal tiene su fuero, ¿no? En este caso. Bueno, sigo. No quería irme tan allá. Ah, acá no, acá en este caso. La voluntad de las partes. Sigo con el tema de la voluntad. La voluntad de las partes está amparada dentro de lo que sería el Código Civil y el Código Comercial. Las partes son libres de establecer sus acuerdos y sus formas de relación laboral. Sin embargo, bueno, siempre y cuando no esté en contra o no entre en conflicto un artículo de la Constitución Nacional y de Derechos Humanos. Entonces hay un acuerdo también entre partes de contrato, forma de trabajo, bueno, está bien, se da mucho, bueno, págame esta parte en negro, eso se da, pero eso son parte de la voluntad de las partes, ¿no? Acuerdan horarios, salarios, etcétera, y funciones. Y después está algo que se llama lo consuetudinario. Consuetudinario. Lo consuetudinario es una de las fuentes del derecho que habla del uso y de las costumbres. Bueno, acá en Santiago del Estero se acostumbra a dormir la siesta y es legal. Te digo por ejemplo, ¿no? Capaz que me estoy yendo al traste con el ejemplo, pero es una cuestión de usos y costumbres. Eso también es una fuente del derecho y es algo que se toma como válido para establecer un contrato, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá en el campo se acostumbra a hacer un tipo de jornada de 10 horas o algo así, o se empieza hasta ahora. Es una forma de usos y costumbres. Acá le hago una parte. El único país en el mundo que no tiene una constitución y no tiene este tipo de pirámides de Kelsen que se rige por un derecho consuetudinario es Bretaña. Inglaterra se rige bajo el derecho consuetudinario. Desde 1400 para acá han modificado algunas cosas, pero se rige bajo eso. Es un cosa de eh, accesorio por ahí. Sí, obviamente tienen leyes, tienen sus códigos, pero lo que prima es el derecho constitucional. Bueno, esta es con respecto al artículo 1 de la ley de contrato. Vamos a ver la ley de protección del empleo. Ah, importante. Estos enlaces que le estoy mostrando son los enlaces actualizados. Estas normas han tenido muchas modificaciones. Imagínate, la que le mostré es del año 76, pero tuvo muchos parches, hubo artículos derogados, artículos agregados que se han hecho y la instancia que los hace es el Congreso de la Nación. A ver, Ley de Protección del Empleo, artículo 1. Acá es que entra el Ministerio de Trabajo, ¿no? Dice, las acciones del Poder Ejecutivo dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población adoptarán como eje principal la política de empleo, entendido como una situación social jurídicamente configurada. Dicha política, a través de los mecanismos previstos en esta ley, tiende a ser un operativo del derecho constitucional a trabajar e integra en forma coordinada las políticas económicas sociales. Quizás para entender un poquito más,
el artículo de esta misma ley de promoción del empleo dice promover la creación del empleo productivo, prevenir y regular repercusiones de los procesos de reconversión productiva, inducir la transferencia de personas ocupadas en actividades urbanas y rurales, fomentar las oportunidades de empleo, incorporar la formación profesional, promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la producción, atender la movilidad sectorial y geográfica, establecer mecanismos adecuados para el operatorio de régimen de salario mínimo vital y móvil. Este es un concepto que hay que verlo. Promover la regularización de las relaciones laborales, implementar mecanismos de participación tripartita. La tripartita es lo que le acabo de mencionar, donde salen las convenciones colectivas, y federal a nivel de toma de decisiones y diferenciación de descentralización. Bueno, este es el espíritu de esta ley. Acá, a ver, creo que le tenía un enlace para ver. Bueno, después lo voy viendo, ¿no? Lo voy viendo. Esta es una ley que obliga, en este caso, al poder ejecutivo a establecer las políticas necesarias para que esto se cumpla. Es una ley más hacia que obliga al poder ejecutivo, porque habla de un marco más general, donde el Estado, no, el gobierno que tiene el control del Estado, ¿sí? En la parte del Ejecutivo, tenga que regular, dirimir normas y hacer políticas para que eso se cumpla. Y eso se cumpla también depende del proyecto, digamos, político que se aspire a estar. Una de las formas que nosotros podemos ver cuál es el proyecto político que se aspira dentro de una conformación que gana las elecciones es el presupuesto. El presupuesto de la nación por lo general siempre se vota en octubre. Los primeros de octubre en casi todos los países el presidente de la nación se presenta ante el Congreso para decir, bueno, este es mi presupuesto. En todos los países del mundo, octubre es la fecha. Sigo, vamos a ver ahora poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo está algo que nos compete directamente, ¿no? Que es lo que nos compete directamente es la ley de riesgo de trabajo. Esta ley de riesgo de trabajo, esta ley, a ver está. La ley de riesgo de trabajo. ¿Qué busca la ley de riesgo de trabajo? Primero, de una manera normativa, o sea, dentro de la ley, prevenir los riesgos y la reparación de daños derivados del trabajo. O sea, la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por la Ley de Relaciones de Trabajo y sus normativas reglamentarias. Normas reglamentarias. Cada vez que se hace una ley, hay muchas leyes que se han hecho, ¿sí? Pero muchas son difíciles de cumplir porque no se hace una norma. ¿Okay? Lo que sí puede haber son leyes provinciales que dependen de eso, pero bueno, la norma en este caso es muy importante. Es cómo se hace el detalle de las cosas. Hay una norma también de esto. Por ejemplo, uno de los objetivos también es reducir los siniestros laborales, que se puedan reparar los daños, efectivamente los daños, que haya un amparo para resarcir los daños, que también se pueda promover la recalificación o recolocación, ¿no? También de las personas que hayan sido víctimas de un accidente. Hay muchas figuras, por ejemplo, tareas pasivas, etcétera. Y bueno, y que esto entre obligatoriamente entre las negociaciones colectivas. Las negociaciones colectivas es cuando los sindicatos se ponen duros y empiezan a pedir plata. Pero aparte de pedir plata hay otras cosas que se piden también. Que se piden, bueno, vamos al tema de la jornada laboral, bueno, o sea, cada lugar tendrá su demanda, ¿no? Cada espacio. A ver,
Ok, también está bueno saber, eh, dentro de los derechos y obligaciones que tenemos, vamos a ver el tema de los derechos. El derecho a un salario justo y digno, vacaciones pagadas, licencias por enfermedad, bueno, todo esto derivan, voy a colocar acá, Constitución Nacional de la República Argentina. Eso me había pasado, me faltaba. A ver, esto es lo que me faltaba de la Constitución Nacional. Vamos a ver. A ver, hay un artículo que nos ampara, o sea, que ampara a todos los trabajadores, un artículo general. Eh, el 14, ok. Es el artículo 14, ¿no? Es el famoso artículo 14 bis. Ok, este artículo 14 dice, todos los habitantes, vamos a leer el artículo 14, todos los habitantes de la nación, todos los habitantes de la nación, ¿no? O sea, que hagan ciudadanía, nacional o extranjero, gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: saber trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir de un territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa, censura previa, usar, disponer de su propiedad y asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, enseñar y aprender. Es un artículo muy amplio que se presta a muchas interpretaciones. Pero en este agregado, que dice el bis, es que vienen muchas más interpretaciones porque habla concretamente de muchos derechos. Profe, Sí, ¿te escucho? no se ve la pantalla de los que estás leyendo. Ah, a ver. Vamos a ver qué pasó. Capaz que los recursos. Un momentico, ¿eh? Ahí me fijo. Me parecía que estaba compartiendo, pero por ahí se cortó un toque. A ver. Yo pongo dejar de compartir y volver a compartir. Gracias por avisarme. Ok. ¿Y ahora se ve? No, todavía nada. Vamos a ver dónde estoy, si te puede, es porque capaz se están utilizando bastante recursos. Voy a cerrar acá un poquito, voy a cerrar algunas pestañas que, que por ahí me están complicando. A ver, un segundito, vamos a ver. Ahora sí se ve. Ok, bueno, ahora que se está viendo, dice, este es un artículo, eh, lo traigo a colación porque cada vez que hay un conflicto laboral, o mira, depende del momento, o sea, obviamente depende de los momentos políticos que está. Nosotros, los trabajadores, o en nuestras representantes gremiales, siempre surge esta parte, ¿no? Si se viola o no este artículo de la Constitución del 114 bis, que es bastante amplio. Ahora vamos a leer, ¿no? El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que se asegurarán al trabajador condiciones dignas, equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, o sea, igual remuneración por igual tarea, participación de las ganancias de las empresas, acá vamos a hablar ahora un ratito, control de la producción y colaboración de la dirección y protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical y libre y democrática, reconocida por la simple inscripción de un registro especial, queda garantizado a los gremios concentrar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje del derecho a huelga. Los representantes gremiales gozarán de garantías necesarias para el cumplimiento de una gestión sindical y las relaciones de bienestar de empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral y irrenunciable. En especial, la ley establecerá seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada
por los interesados con la participación del Estado sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones, pensiones, bueno. Eh, la idea no es, está muy lejos de esto una clase política, es una clase de, de conocer el andamiaje jurídico, y esto sí genera sus diatribas, sus conflictos, sus rispideces. Voy a tratar de no de ser lo más objetivo posible en este punto. O sea, ustedes se van a recibir como técnicos en mecatrónica. Capaz, ojalá tengan la posibilidad de disponer un capital e iniciar una pequeña y mediana empresa. Una pequeña y mediana empresa sí, o una de las llamadas fintech. Puede ser. Esas fintech son, que también vamos a hablar en costo de producción, las nuevas empresas, ¿sí? De tecnología, de esta mecatrónica, que capaz que tengan poca que no tengan inmuebles o que son capitales, en este caso capitales físicos tangibles, sino de esas que se manejan con contratos laborales. Y es bueno que tengan presente el tema de la normativa, ¿no? La normativa. En la práctica, ustedes le va a pasar mucho que no sé si algunos están, no sé cómo son sus convenios laborales, pero sucede mucho, sobre todo después de los 90, que existe una precariedad laboral. Después, ahora les comento un poquito sobre eso. La precariedad laboral tiene que ver con que una empresa, ojo, la precariedad es un concepto, ¿ok? Es un concepto que se le da a ciertas y determinadas formas de trabajo. Por ejemplo, se dice que una precariedad laboral es un monotributista, que acá hay una parte que se puede discutir el tema del concepto, que hace un servicio particular. Por ejemplo, si te contratan, mira, tu servicio es un servicio de digital en el cual tú tienes que hacer, no sé, listas de Excel. Estás en esta oficina y haces listas de Excel. Termina la jornada laboral, agarras y le haces una factura a ese instituto o a esa empresa y te lo pagan. Hace un servicio profesional como monotributista. El tema es cuando como monotributista bueno, tienes que cumplir una hora laboral, tienes que hacer, o sea, te exigen eh, eh, que, que hagas cosas que lo haría un empleado en relación de dependencia. Por ejemplo, acá hay una parte del 114 bis que se viene violando hace mucho, que es la de igual trabajo correspondiente a la tarea o el contrato que te dan, ¿sí? Bueno, a eso voy con el tema, son cosas que se dan y, y no que se cumpla rajatabla, pero hay muchas interpretaciones de esto. Ahora, que si se pelean, sí, se pelean. Hay muchos sindicatos, organizaciones, etcétera, que han peleado cosas como esa, y eso se dirime en un fuero federal. En este caso, porque los fueros federales, que es la Corte Suprema de Justicia, es la que interpreta la Constitución y dice, bueno, tu demanda sí se apega a la 114 b, tienes razón, o no. Pero eso no lo interpreta Juan Roja, no lo interpreta José, o sea, nosotros podemos hacer interpretación, pero el que tiene la última palabra es el letrado, es la Corte. Eh, por eso, conocer cómo es el tema del andamiaje es muy importante. Y bueno, podemos ver cuando una norma interna, mirando, ya la cerré, la pirámide de Kelsen, si cuando una norma laboral va en contra de la Constitución. Y capaz que en su ámbito laboral, en su vida laboral, les ha pasado que dice, bueno, si empezamos a revisar las normas de algunas empresas, si hilamos fino, capaz que no se cumplen, ¿no? O digo, pequeñas, medianas empresas, esas cosas. Ya queda de parte de uno romper todo o no. Y hacer como decía la ley de contrato de trabajo, bueno, es un acuerdo de las partes y por
por una cuestión de costumbre, de usos y costumbre, le damos para adelante. Eso pasa. Te digo, investigue nada más cómo es el tema de los peones rurales, ¿no? Hay un sindicato de peones rurales, pero el peón rural es bastante discutible. No me voy a meter en eso. Ok. Bueno, todo esto que acabo de mencionar, ¿sí? Del 114 bis, es lo que ampara todo, toda esta parte de la ley y que tenemos que tener presente, ¿no? Protección contra el despido justificado. O sea, es nuestro deber estar actualizada con estos temas. Actualmente hay un decreto, ¿sí? que hay unas modificaciones sobre los contratos de trabajo. Tenemos que estar presentes, tenemos que estar pendientes de cuáles son esas modificaciones. Tenemos que conocer cuáles son las modificaciones de los contratos. Creo que cuántos quedan, 15 minutos, ¿no? Ahí creo que están. Hay algunas modificaciones. Espera. Pasa tranquila. Permiso. Pasa tranquila. Juan, el cable del cargador de parlante. Sí, acá está, bueno. Está, bueno. Gracias, por... Tranqui. Gracias, perdón. No pasa nada. Ahí está, como les decía, ¿no? Esta parte que decía protección contra el despido, todo está dentro del artículo de la Constitución 114 bis. ¿Qué hay de ese artículo? Tienen que salir leyes y normas. Salieron leyes y normas que se ajusten a eso, a ese principio, tomando en cuenta lo que les comentaba de la pirámide de Kelsen. Ahora, en la nación argentina, hubo varios cambios, o sea, porque no siempre la Constitución Nacional fue así, ¿sí? La Constitución Nacional que tienen los argentinos y la Argentina es una modificación que se hizo en el año 94-95, ¿no? Con el presidente Carlos Saúl Menem. Hizo una reforma de la Constitución, una reforma importante del Estado. Entonces, no siempre fue así. Pero nosotros lo que tenemos que ver es el desarrollo histórico de la nación, ¿no? Cómo fue virando el tema de los derechos laborales. Los derechos laborales o la necesidad de nuevas contrataciones legales tiene que ver con las necesidades económicas de la nación. Parece una cadena detrás de otra, pero lo que tiene que ver. En su momento, cuando la nación argentina, mirá dónde voy a partir. O sea, voy a partir con el nacimiento de la nación argentina, ¿no? Creándose como un Estado-nación por allá en el 1800, un poquito más de 1800. Las relaciones laborales eran de cierto tipo porque el modelo económico era de alguna manera. Que cambió, ¿sí? Fue cambiando, fue mutando con la gran inmigración. Con la gran inmigración surgieron otras necesidades, ¿sí? Porque empezaron a llegar al país una mano de obra semicalificada o incalificada que empezaron a cambiar un poquito las relaciones laborales, ¿no? Parte de la inmigración, por parte de la consecuencia de la inmigración europea. Esas relaciones laborales que fueron y de producción que se dan, porque estamos hablando acá lo más importante tema, cómo viene cambiando la producción en la nación, ¿sí? Cómo viene tecnificándose las cosas. Surgen nuevas necesidades. Por ejemplo, en ese momento de la gran inmigración llegaron muchos anarquistas de España. Y estas colectividades anarquistas comenzaron a ser los primeros sindicatos, los primeros círculos de trabajadores. Empezaron a exigir, empezaron las huelgas, no había derecho a huelga. De hecho, una de las leyes no existía, no estaba por derecho que un trabajador tenga una silla en el ámbito laboral. De hecho, la ley
de la silla en el espacio laboral es la ley hecha por uno del Partido Socialista, no recuerdo ahora, pero fue como que una de las primeras leyes laborales, o sea, que tenga una silla en contrato de trabajo, imagínate, se peleaba por eso en ese momento, pero era parte por esto de las necesidades de la producción, porque bueno, a medida que se desarrollaba y cambiaba la matriz económica, surgen nuevas cosas. Más adelante, en Argentina cambia, producto de un panorama internacional del desencadenamiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Argentina entra en un proceso de sustitución de importaciones, esto lo habrán visto en el secundario miles de veces, lo han escuchado por otro lado, y empieza a cambiar también la matriz productiva. Cambia, y también con ello cambia las necesidades laborales. De hecho, una de las cosas que de este artículo 114 bis era que en ese momento se buscaba, bueno, tener un cordón laboral bastante fuerte, que más que dependa de particulares, que pueda depender de algún proyecto de nación, que fue lo que pasó en ese momento, y bueno, empezaron las vacaciones pagas, empezaron otro tipo de, de, de derechos otorgados por parte del Estado para ello, pero es parte de la producción, de la tecnificación. Bueno, en este caso Argentina hace un desarrollo importante, comparando con otros países de la región. Tienen un profesor venezolano que le puede decir exactamente, o sea, te puede decir, bueno, Venezuela cómo estaba en ese momento. Mira, nosotros estamos recién con la aparición del petróleo y el resto del país era campo semi-ocioso. Acá se estaban planteando extender la línea de los trenes a nivel nacional, las fábricas, que están llegando mano de obra calificada para tener empresas o construcción de aviones, etcétera. Eran otras diferencias, ¿sí? Entonces, cuando la producción se complejiza, aparecen otros tipos de diatribas que se tienen que solucionar y aparecen otro tipo de contratos. Bueno, un punto también importante en la historia argentina fue la década del 70. La década del 70 el mundo cambia, empieza a cambiar, el modelo económico empieza a cambiar en el continente. Se está buscando que los estados dejen la regulación, o sea, los gobiernos dejen la regulación económica para entrar en lo que sería el naciente libre mercado, ¿sí? Eso era en la década del 70. Es una época donde empiezan los llamados flujos de capitales, donde se le da mucha importancia en la conectividad global. Empieza ahí la cosa, la conectividad global. Pero ¿qué pasa? Nuestras naciones, en ese momento, vienen de una conformación de la industria nacional, bien nacional, valga la redundancia, ¿no? Bien nacional, por eso les comentaba, el desarrollo fue producto de la sustitución de importaciones, en un espacio de posguerra. Cuando ese escenario no está presente, los estados del mundo tienen la necesidad de importar y exportar a gran escala. Entonces, bueno, lo que se busca es que muchos estados, como el caso argentino y otros más, puedan sacar algunas leyes, algunos aranceles, puedan sacarlo para permitir ese flujo de capitales y de mercancías que lleguen a todos lados. Eso trajo algunas consecuencias a nivel nacional, ¿sí? Recuerden que en la década del 70, solo se tuvo capaz 4 años de gobierno democrático. Solamente 4 o 5 años de gobierno democrático. En la cual se pudieron establecer algunos acuerdos, digamos, legales, ¿sí? Legales, no en un estado ocupado. Pero sin embargo, esos acuerdos en un mundo cambiante llevaron algunos quilombitos. Algunos quilombitos que eran, por ejemplo, ¿no?
durante esta década, durante los momentos de dictadura, no habría paritaria ni colectiva, no había paritaria, ni había convenciones colectivas de trabajo, no existía eso. Era un ámbito de guerra total. Eh, entonces, en ese caso, los cambios que se hicieron fueron cambios muy a la fuerza. De hecho, la ley de contrato de trabajo, que se promulgó en el 76, fue un consenso entre algunas de las organizaciones sindicales que estaban legalizadas para más o menos regular una promoción del empleo de contrato, o sea, tenía que estar, porque el que venía de afuera, el inversor que podía venir en ese ámbito, tenía que tener alguna claridad. Ese era el mundo de ese momento, ¿sí? Sin embargo, bueno, durante la década del 80, a partir del 83, se empieza a ver este tema de la Convención Colectiva de Trabajo, de la ilegalidad que estaban los sindicatos, y se levanta esa ilegalidad de los sindicatos. Pero el mundo era otro. El mundo era otro, la Argentina era otra. Estaba bastante endeudada, su matriz productiva estaba, digamos, no quiero utilizar una metáfora, algo poético, para decir que estaba herida, pero la apertura de importaciones durante la época de la dictadura afectó mucho el tema de la industria nacional, y con ellos espacio de los cordones de trabajadores y por ejemplo, en ese momento era muy fue un hecho bastante, de hecho hay propagandas que están por ahí que circulan, que compra importado, no compra industria nacional. Cuando llega un artículo de afuera muy económico, hace que una industria en el poco tiempo no pueda tomar los costos y cierre. Bueno, es esas son cuestiones obvias que suceden. Pero bueno, el mundo venía cambiando. Ojo, estoy hablando siempre de matriz productiva, ¿sí? Siempre de matriz productiva. El mundo cambia, las naciones empiezan a cambiar. Le comento, en el 70, la década del 70, salvo algunos pocos países, estaban con gobiernos democráticos. Venezuela, Colombia tenían gobiernos democráticos. Brasil estaba saliendo de una situación de un gobierno de facto. En Bolivia estaba un general. En Chile hubo un golpe de Estado. O sea, estamos con gobiernos de facto en toda la región, en la cual, dentro de los canales de la producción normal que ya se venían buscando, se venían viendo en el mundo, ¿no? En el primer mundo ya tenían gobiernos democráticos, después de la posguerra, era muy difícil traer relaciones de producción comerciales porque estás con un estado ocupado, no solo acá en Argentina, sino en otras partes. A partir del 80 empieza a cambiar las cosas, empieza a cambiar. De hecho, la dictadura en Chile se reconvirtió en una democracia, ¿sí? Una democracia pactada, pero producto de estas presiones del gran comercio, o sea, para poder establecer un intercambio de escala global en condiciones más o menos normales. Este mundo empieza a cambiar, empiezan a caer estos regímenes dictatoriales. Ya en el 90, ¿sí? A partir del 89, 90, empieza un gobierno de nuevo signo acá en Argentina. Es un gobierno más abierto al flujo, este flujo de capital. Y ahí viene la otra gran conversión, ¿sí? De la producción en la matriz productiva argentina, también de la relación laboral con respecto a las leyes, ¿sí? Con respecto a las leyes. Es otro tipo de modelo, cambia, es el otro paradigma. ¿Qué otras cosas tenemos, no? Esto ustedes lo habrán visto en el secundario, ¿no? Como neoliberalismo y la precariedad laboral en el Estado argentino. Bueno. El término no es un término de sesgo político, no, es un término de categoría sociológica que se utiliza, o sea, no es un término de sesgo político. El tema de la precariedad laboral
tiene que ver con lo siguiente, ¿no? De hecho, estaba instituido así dentro del programa. Era para poder competir con los flujos de capitales y las empresas internacionales, tendríamos que bajar los costos de producción. Argentina era, inclusive aún es un país donde el costo de producción es alto. ¿Es alto por qué? Es alto porque en muchos casos tiene mano de obra medianamente calificada y también tiene un régimen de convenciones de derechos laborales que obligan a cualquier empresa a pagar indemnizaciones, a pagar el seguro social. A esos se le dicen costos de producción altos. En otros flujos, en otros lugares del mundo, ojo que no somos el único, no soy el único, pero en otros lugares del mundo, Profe, pregunta, ¿nos sí, volvemos a conectar? sí, nos volvemos a conectar en la... Uy, sí, nos volvemos a conectar. Ahí se cortó. Se cortó. Ahí voy, espera. Detengo grabación, pauso grabación.